Fuente de vida eres, oh Dios, tienes tu caudal. Agua viva y su fluir hasta la eternidad. Fluiste en el Hijo en amor, entre la humanidad. Hoy fluye como Espíritu. Hasta con gracias igual, aunque en pecado y maldad perdido en confusión, mas en su Hijo Dios nos dio la vida y redención. Sí, Señor, te desairamos sin cesar. ¿Qué hacemos conquistando? Más bien. Amén. Como Espíritu, mezclado en el Hijo está como el Espíritu. En comunión nos ungirá para aumentarte tú. Gloria al amor del Padre Dios. La gracia de Jesús. Para de Dios. Participar por el Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu, nos cuida sin cesar. Te adoramos por tu amor, cantando en unidad. Grande eres tú, y por la eternidad yo cantaré. Grande eres tú, grande eres tú. Cuando en la iglesia en comunión bendita veo millones con tu vida hoy, edificados como tu morada, para expresar tu plenitud y Dios. Todo mi ser canta alabanza a ti. Grande eres tú, grande eres tú. Y por la eternidad yo cantaré. Grande eres tú, grande eres tú. Mientras espero el siglo venidero, anhelo la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y una tierra nueva, todo mi ser canta alabanza a ti. Grande eres tú, grande eres tú, y por la eternidad yo cantaré. Grande eres tú, grande eres tú. Canta alabanza a ti. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Por la eternidad yo cantaré. Grande eres tú, grande eres tú. Amén. Átalo, Señor. Amén. Como lo has tenido atado todo este fin de semana. Amén. Átalo para darnos una buena conclusión. Amén. Síguele causando pérdida aquí en Chile. Amén. Estamos reunidos en el principio de la creación del hombre. Amén. El principio de ser tu expresión. Amén. El principio de ser
ser como tú en vida y naturaleza, mas no en la deidad, y el principio de poner por tierra a todos tus enemigos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, y en esta mañana puedo decir, y hermanas. Amén. Durante todos estos días hemos sido restringidos solamente a decir, queridos hermanos. Amén. Pero es bueno que podamos tener también a las hermanas esta mañana, el resto de los santos aquí en Arica. Lo hacemos en el principio que salió desde nuestro espíritu en la oración, en el principio de ser el testimonio del Señor en un lugar, el testimonio del deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es eso que acabamos de cantar, la iglesia. Amén. Los llamados no solo a ser llamados fuera del mundo, sino también ya ser llamados a ser la familia de Dios, ser llamados el reino de Dios, ser llamados la iglesia como el cuerpo de Cristo, ser llamados a ser el nuevo hombre, ser llamados a ser la novia y finalmente el guerrero. El guerrero que pone por estrado de los pies a Satanás, el enemigo de Dios. Para las hermanas que no han estado con nosotros y algunos hermanos también, el tema general que hemos estado considerando en este fin de semana es tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de iglesia. Y en este sentido queremos concluir esta serie de mensajes con la manera como debe uno conducirse, la manera como uno debe conducirse en la iglesia para producir el nuevo hombre que es la meta del recobro del Señor. En la introducción el pasado viernes en la noche hablábamos de que en los pasados meses, especialmente desde octubre, desde octubre del 2017 ha venido una línea de mensajes específicos concerniente a el nuevo hombre y a lo crucial que es que se pueda producir el nuevo hombre. Aunque, vamos a leer en unos minutos, el nuevo hombre ya fue creado en la cruz, pero todavía el nuevo hombre no ha madurado, no ha alcanzado la plena madurez, la estatura y la medida que debe alcanzar. Cuando yo estaba creciendo, pues estaba como todos los jóvenes. Todos los jóvenes les gusta crecer y ser altos, para estar por encima. Ese es el yo que le gusta manifestarse. Hablamos de eso también, creo que ayer. El yo siempre quiere estar mirando hacia abajo a los demás. Y yo, hasta que un día le pregunté al médico, ¿hasta cuándo voy a estar creciendo? Eso quiere decir que por allá, por los 30, no. Eso se va a empezar a detener como a los 19, 18 años. Y de ahí, en vez de crecer hacia arriba, vas a crecer hacia el lado. Y yo dije, bueno. Y empezaba, me seguía midiendo hasta que un día llegué a la estatura. A la estatura de la plenitud del cuerpo de Víctor Molina. De ahí adelante no crecí hacia arriba. El cuerpo de Cristo tiene una medida. El nuevo hombre tiene una medida y tiene una estatura. No ha sido alcanzado todavía. La razón que confirma esto es que estamos todavía aquí. Como estamos todavía aquí, quiere decir que el Señor nos ha llevado sus vencedores, la novia no está lista. Pero el Señor ha estado trayendo una serie de mensajes en cuanto al nuevo hombre, porque el nuevo hombre es el que cumple el propósito de Dios. Entonces, el tema que vamos a considerar hoy es cómo debemos, y el título del mensaje es cómo uno debe conducirse en la iglesia. Cómo uno debe conducirse en la iglesia a fin de producir un solo y nuevo hombre. A fin de producirlo en la experiencia y en la práctica. Claro, cuando escuchamos el término cómo uno debe conducirse, lo que está en nuestro concepto natural es un asunto de ética, es un asunto de comportamiento. Aunque sí es cierto que se manifiesta cierta clase de vida
y de vivir. Lo que vamos a ver aquí en este mensaje en cuanto a conducirse va mucho más allá, mucho más allá. Y lo que procura este mensaje es que nosotros podamos llegar a tener la misma carga que tiene el Señor, el mismo encargo que es producir el nuevo hombre. Esta serie de mensajes lo que procura es que nosotros vengamos a cuidar de qué, de la meta de Dios, del deseo del corazón de Dios, del pensamiento central de Dios. Y eso fue en lo que vimos en el primer mensaje de esta serie que comenzamos el viernes. El pensamiento central de Dios. ¿Cuál es el pensamiento central de Dios? ¿Cuál es la obra central de Dios? La obra central de Dios es forjar a Cristo en el hombre. Amén. Para eso fuimos creados. Fuimos creados como envases en los cuales Cristo fue impartido para que Cristo entonces comience a crecer en nosotros. Él en sí mismo no necesita crecer, pero sí en nosotros necesita crecer desde nuestro espíritu hasta inundar nuestro corazón. Y finalmente un día nuestro cuerpo también será lleno de Cristo. Esta serie de mensajes, concernientes al nuevo hombre, está poniendo en nosotros la meta de Dios, el deseo del corazón de Dios, el objetivo de Dios, con miras a que nosotros podamos tener la misma meta que Dios tiene. Es producir este nuevo hombre, producir este nuevo hombre. Así que el viernes pasado hacíamos varias preguntas a cada uno de los hermanos, y una de ellas también podemos resumirla en esta introducción que estamos trayendo, y es: después de escuchar todos estos mensajes, después de haber estado todos estos años en la vida de iglesia y en el recobro del Señor, ¿tenemos la misma meta que Dios? ¿Tenemos la misma meta? ¿Vivimos con ese mismo objetivo? ¿Está eso en nuestro pensamiento todo el día? ¿Nos levantamos pensando en la meta de Dios? ¿O nos levantamos pensando en nuestras metas? ¿Qué voy a hacer hoy yo? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué situaciones tengo que salvar? Dios tiene una meta. 24 horas al día Dios tiene una meta. Tiene un pensamiento. Su obra central. Nos levantamos pensando en la obra, y cuando hablamos de la iglesia y la obra en el recobro del Señor, ¿cuál es el concepto que tenemos? ¿Es el concepto de levantar muchas iglesias? ¿Es el concepto de predicar el Evangelio? ¿Esa es la obra del Señor? Bueno, estos aspectos incluyen la obra del Señor, pero son procedimientos para la obra del Señor. La obra del Señor es forjarse dentro del hombre. Es forjarse dentro del hombre. Amén. Forjar a Cristo en nosotros. Es por eso que en Gálatas 4:19, Pablo estaba bien claro. Pablo fue un hombre que vivió para esto. Él dormía para esto. ¿Para qué nosotros dormimos? Para tener un buen sueño y entonces estar fuertes para ir a hacer nuestros asuntos. Debemos, si queremos descansar, y si vamos a descansar, debemos descansar con la meta de Dios. Amén. Hoy día mucha gente está muy pendiente al asunto de la comida, de las dietas, de comer saludable. Pero ¿para qué como saludable? ¿Para llegar a 110 años y que salga en el libro de Guinness como el récord del más viejo del mundo? Esa debe ser mi meta. Si debo tener una buena alimentación, debe ser con el propósito de que Cristo se forje en mí. Amén. De que yo tenga tiempo aquí para que Cristo se forje en mí. Si hago ejercicios, algunos vivimos en una sociedad muy parecida a la sociedad griega, la cual estaba centrada en la belleza del hombre. El hombre era el centro de la cultura griega. Se inventaron los Juegos Olímpicos, donde los atletas eran el centro. Hoy todo el mundo está pendiente ¿a qué? Al mundial. Todo el mundo. ¿Qué es eso? Esa es la meta del mundo.
Esa no puede ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser el nuevo hombre. El nuevo hombre. Así que todo debe girar en torno a eso. En cuanto a ello, hay una porción muy maravillosa en la Escritura que quiero leerla en la introducción y que aparece también en la lectura del mensaje, y es Efesios 3, del 16 al 21. Voy a leerla en este instante porque es más, les voy a decir qué es, porque está relacionado con el corazón de la Biblia y el corazón de la revelación. Las epístolas de Efesios, Gálatas, Filipenses y Colosenses, estas 4 epístolas son consideradas como el corazón de la revelación divina, como el corazón de la Biblia. Es como nuestro cuerpo tiene un corazón que es el que impulsa la sangre para que circule por todo el cuerpo llevando los nutrientes y la vida. De hecho, el corazón es el motor que impulsa la vida. No es la vida, pero es el motor que impulsa la vida para todo el cuerpo. Porque la vida está en la sangre, corriendo. Pues estas epístolas son el corazón de la Biblia. Pero estas epístolas tienen un corazón también. Y el corazón del corazón es la carta a los Efesios. De todas las 4, el corazón es Efesios. Pero Efesios tiene un corazón. Y ese corazón es Efesios 3, del 16 al 21. Así que vamos a leer ahora. Yo los voy a leer, ustedes lo siguen con el ejercicio de su espíritu. Voy a leerles el corazón del corazón del corazón. Esto entonces, queridos hermanos, es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque en estos versículos, por medio de 4 puntos y luego una alabanza, en estos versículos hay 4 puntos y una alabanza por estos 4 puntos a Dios. Él nos presenta en 4 puntos, nos presenta cómo edificar la iglesia y cómo el nuevo hombre se manifiesta. Prestemos atención a Efesios 3, del 16 en adelante. Aquí está la oración de Pablo, es una oración. Dice el versículo 14 que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, él está doblando sus rodillas hacia la fuente. La fuente. Cantamos un himno, el Espíritu condujo a la reunión hasta cantar un himno que decía: fuente de vida eres, oh Dios. Fuente. Entonces, Pablo está orando a la fuente. Y en el versículo 16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprehender. Y aquí aprender no es conocimiento, es de asirse, de aprehender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y ahora viene la alabanza, la doxología. Ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Originalmente decíamos a los hermanos en el entrenamiento que esto era un cántico que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo cantaba, y Pablo lo incluye aquí. Amén. Los 4 puntos, y voy a hacer referencia, creo que ustedes van a tener la palabra santa del avivamiento matutino de este tema. Pues en la página 161, en la página 161, somos ayudados a resumir los 4 puntos, y quiero, por causa del tiempo, leerlos rápidamente.
los 4 puntos que Pablo menciona. Dice, en primer lugar, él rogó pidiendo que ellos fueran fortalecidos, punto número 1, conforme a las riquezas en gloria. ¿Qué riquezas? Las riquezas del Cristo todo inclusivo. ¿Qué es la gloria? La gloria es la expresión del misterio, el contenido que está en Dios. En la Biblia, la gloria se refiere a Dios expresado. Dios expresado es la gloria. ¿Qué es Cristo? Dios expresado. Dios expresado. Así que este primer punto de ser fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria es ser fortalecidos conforme a las riquezas de Cristo. El inescrutable Cristo. En otro capítulo, es en Efesios 3:8 que Pablo habla del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es inescrutable. Ese es el primer punto. El segundo aspecto, y todo esto tiene que ver con el fortalecimiento. Recuerden que él está orando por el fortalecimiento del hombre interior. Ese hombre interior es el nuevo hombre. Ese hombre interior es mi espíritu mezclado, que necesita ser fortalecido. Necesita ser fortalecido. Así que el primero son las riquezas de su gloria. Segundo, el segundo aspecto del fortalecimiento de los creyentes efesios tiene lugar por su espíritu. Necesitamos ser fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria, pero no por mí mismo, es por su espíritu. Amén. Por el espíritu del Señor que está en nuestro espíritu. Sin el espíritu, Dios no puede ser expresado por medio del hombre. Sin el espíritu, lo que se expresa es el yo. Sin el espíritu quien me expreso soy yo. El tercer aspecto es que los creyentes efesios fueran fortalecidos con poder. Amén. No es que va a ser fortalecido, no, es con poder. Amén. Conforme a las riquezas de su gloria, por el Espíritu con poder. ¿Saben por qué es necesario el poder? El poder es necesario para poder aniquilar y poner la cruz a nuestro yo. Amén. Nuestro yo es fuerte. Les lo voy a probar inmediatamente. Es tan fuerte nuestro yo que algunos de nosotros tenemos 30 años de creyentes y todavía perdemos esperanza. Todavía tenemos mal genio. ¿Es fuerte o no es fuerte el yo? Esto quiere decir que vamos a ser fortalecidos con las riquezas de la gloria por el Espíritu, pero con poder. Hace falta el poder del Espíritu para tratar con nuestro yo. Amén. Es por eso que su esposa no ha podido hacer nada por usted. Y hermana, es por eso que su esposo no ha podido hacer nada por usted, porque su yo es tan poderoso. Todos tenemos un yo poderosísimo, por eso necesitamos ser fortalecidos con poder por el Espíritu. Amén. Ese es el tercer aspecto. Esto significa que el poder de Dios entra en el hombre y llega a ser el poder motivador que fortalece al hombre. ¿No está usted motivado en esta mañana? Amén. Por el poder del Espíritu. Amén. Aún al escuchar esta palabra, somos motivados. Amén. Por el poder del Espíritu. Amén. Y el cuarto aspecto es que ellos fueran fortalecidos en el hombre interior. No es fortalecidos en nuestro yo, sino en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Es nuestro espíritu humano mezclado, usando el alma como el órgano de expresión. Vuelvo a repetir algo que repetimos al principio, que es el hombre exterior. El hombre exterior es nuestra alma, es nuestro yo, usando el cuerpo físico como su órgano de expresión. Así que en medio está el alma. Lo que el Señor quiere hacer es que en vez de que el alma sea el órgano rector,
el alma vuelva a tener su función original. La función original del alma era un órgano de expresión, donde el espíritu fuera el órgano rector. En otras palabras, en un español bien típico, que en vez de que sea el alma la que mande, el que mande sea el espíritu. Entonces quiere decir que el hombre interior tiene que ser fortalecido. Así que entonces, ¿qué vemos en esta oración? En esta oración vemos, queridos hermanos, el corazón de Pablo. Ahí está el corazón de Pablo. Ahí está la actitud que él tenía. Ahí está su oración y su fe. Todo esto era para que finalmente se diera el nuevo hombre en su expresión, que no es otra cosa que la iglesia como la plenitud, habiendo alcanzado la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo. Cuando la oración de Pablo es contestada, el nuevo hombre se manifiesta. Es por eso que el propósito de traer esto en la introducción es que desde el principio nos demos cuenta de que nosotros debemos ser conducidos a tener la misma meta de Pablo, la misma oración de Pablo, el mismo corazón de Pablo, su misma actitud, su misma fe. Otra vez, Gálatas 4:19, Pablo dice: por esto sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todos debemos en la iglesia tener tal visión, tal corazón, tal actitud, tal fe y tal oración. Hay una oración que usted tiene que estar seguro de que el Señor la va a contestar, y es esta. Usted debe orar: Señor, fortalece mi hombre interior. Por tu espíritu, conforme a las riquezas de tu gloria, por tu espíritu, fortalécelo, Señor. El Señor contesta esa oración, porque está conforme al deseo de su corazón. Como ustedes ven, la carga del Señor, la carga en su recobro, y la carga que debe estar en nosotros es la manifestación del nuevo hombre, que no es otra cosa que Cristo forjado en nosotros, que es la obra central de Dios y lo único que a Dios le interesa. A nosotros nos interesa un buen automóvil, a nosotros nos interesa una buena casa, tener ropa, tener buena salud. Bueno, siento tener que decirle que al Señor no le interesa mucho eso. Lo que le interesa es que Cristo se forme en nosotros. Cuando nuestro interés es este, el Señor, que no es otra cosa que el reino y su manifestación, el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Las demás cosas. Las demás cosas. ¿Y qué incluye las demás cosas? Esposa, hijos, casa, zapatos, automóvil, salud. Esas son las demás cosas. ¿No están animados a buscar el reino de Dios? ¿Verdad? Las añadiduras van a venir. Por eso el Señor dijo: no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis, cada día trae su afán. Miren, el pasado no existe. No existe. Así que no se puede vivir en el pasado. No se puede vivir, escuchen, no se puede vivir en el pasado pensando lo que debió haber sido y no fue. Pero tampoco debemos estar viviendo en el futuro, porque en el futuro no existe todavía. No debemos estar viviendo en el futuro pensando en lo que debe ser, a ver si será. No, debemos estar pendientes al hoy. Hermanos, ¿qué realmente tenemos? Este mismo instante es lo único que tenemos. ¿Qué pasará de aquí a media hora? Yo no sé. ¿Y qué pasó ayer? Pues no existe. ¿Qué es lo que tenemos hoy?
Por eso es que el Señor se manifestó a su pueblo como yo soy. Yo soy. El eterno presente. Yo soy. Amén. Él es. Él quiere llevarnos a que estemos en la misma esfera que Él. Por nada estéis afanosos. Por nada. El Señor le dijo, los lirios del campo valen más que vosotros. Y ni Salomón se vistió con la gloria de ellos. Y nosotros valemos que los lirios del campo. Esto quiere decir que debemos tener el mismo pensamiento que el Señor tiene. ¿Usted cree que el Señor estuvo 3 años y medio? Ay, me van a matar. Ay, sí. ¿Qué será de mí? ¿Y qué será de mí? No, Él vivió cada instante. Solo las últimas horas las pasó en intensa oración. Una intensa oración por lo que venía. ¿Por qué? Porque estaba en su humanidad, estaba en un cuerpo humano. Pero el resto del tiempo, Él solo vivía disfrutando al Padre. Amén. En comunión con el Padre. Sí. Debemos ser animados a esto. Por eso Él dijo, aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para nuestras almas. Cuando estamos en ansiedad, no tenemos los ojos en la meta de Dios, la tenemos en la nuestra. Por eso es que tenemos ansiedad, porque estamos pensando en nuestras cosas. Pero Pedro, en su carta, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Así que dejen de preocuparse por usted. ¿Quién es mejor que se preocupe por usted? ¿Usted mismo o Dios? Deje que Dios se preocupe por usted. Usted preocúpese por el deseo del corazón de Dios. Yo creo que esto es una palabra de ánimo para todos nosotros. ¡Aleluya! Bien, no sé si las hermanas tienen el bosquejo. ¿Le proveyeron bosquejo a las hermanas? Sí. ¡Qué bueno! Porque esta mañana estaba muy preocupado. Y estuve a punto, no, anoche estuve a punto de llamar a los hermanos a la medianoche y dije, no, pero es muy tarde. Y decía, Señor, que las hermanas puedan tener su bosquejo. ¿Saben por qué? Porque aquí vamos a hacer algo que se hacía en las iglesias en el primer siglo. Miren, en Colosenses 4:16, Pablo, después de que escribe esa carta, le dice a los colosenses, cuando esta carta sea leída ante ustedes, envíenla a la iglesia en la Odisea para que sea leída allí. Y la de la Odisea, o sea, la carta que él escribió a la de la Odisea, sea leída entre vosotros. ¿Saben ustedes lo que hacía la iglesia del primer siglo? Tenía reuniones para leer las cartas de los apóstoles. Reuniones para leer las cartas de los apóstoles. Hoy día sería reunirse para leer la Biblia solamente. ¿Ha estado usted en reuniones donde solamente se lee la Biblia? Uno o dos nada más han dicho amén. Y eso que esto es una práctica muy buena que debe ser reunida. Imagínate que yo llego allá a Hualpén y le digo, hermano, vamos a reunirnos. O que los hermanos me digan, como me han dicho a veces, llego a Hualpén, hermano, esta noche vamos a tener una reunión en la casa del hermano Mario. Me lo han dicho varias veces, vamos a reunirnos allí. Imagínense que cuando, en vez de traerme situaciones, y nos vamos a reunir allí a leer la Biblia. ¡Aleluya! A leer la Biblia, qué cosa maravillosa. No estoy queriendo decir ahora que ahora establezcan la práctica. No digan ahora, oh, hermano Molina dijo que hay que tener una reunión adicional, reunión para leer la Biblia. No.
Y qué bueno que están grabando, porque podrán ver la grabación que yo dije que no estoy estableciendo la doctrina de la reunión para leer la Biblia. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque este bosquejo es tan tremendo, tan maravilloso, que básicamente lo que yo voy a hacer es leerlo. Y ustedes también van a participar en la lectura con un espíritu ejercitado, porque este bosquejo fue preparado específicamente con tal clase de intención, que no se le añadiera nada. Que no se le añadiera nada y que fuera un bosquejo que hable por sí mismo y que cada uno de nosotros podamos hablarlos los unos a los otros. ¿No están animados? Amén. Les leo entonces el primer punto. En 1 Timoteo 3:15 se nos dice: si tardo escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí conducirse se refiere a administración. Timoteo recibió la comisión de parte de Pablo de ocuparse de los asuntos relacionados con la administración de la iglesia. Cuando Pablo habla de saber cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, se refiere a cómo administrar y ocuparse de los asuntos en la iglesia. Amén. Pablo parece como si hablara acerca de su propia tardanza. ¿Recuerdan que le dijo, si tardo? Si tardo. Pero si tenemos la perspicacia espiritual, comprenderemos que en realidad se refiere a la tardanza del Señor. La iglesia del primer siglo pensaba que el Señor venía inmediatamente. Por eso vendían las propiedades. Por eso las vendían. Pero al cabo del tiempo se dieron cuenta que, pues parece que no viene, que el pronto del Señor no es tan pronto, no es el pronto nuestro. Luego se desarrolló el pensamiento de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que pronto es no en el pronto de nuestro tiempo, sino en el pronto del Señor. Si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pues el Señor se fue hace ¿cuántos días? 2 días. 2 días en los días de Dios. En los días de Dios. Así que comprenderemos que en realidad se refiere a la tardanza del Señor. Antes que el Señor regrese, debemos saber cómo administrar la iglesia, cómo conducirnos en la iglesia. Y esta palabra, aunque fue liberada en un entrenamiento de hermanos responsables, hay un principio en la Biblia que les he repetido tantas y tantas veces. La palabra del Señor para uno es la palabra del Señor para otro. Amén. Dios no tiene diferentes palabras. Amén. Hay algunos, creo que fue ayer que el hermano Alberto compartía, algunos dicen, el Señor me dijo. ¿Se recuerdan? Oh, el Señor me dijo. Oh, y el Señor me dijo esto y esto y esto. Y el Señor me dijo que les dijera. ¿Y por qué te lo dice a ti y no me lo dice a mí? Porque la palabra del Señor para una iglesia es la palabra del Señor para todas las iglesias. Así que aunque esta palabra fue originalmente dada en un entrenamiento de hermanos responsables, queremos decirle a las hermanas que la palabra para los hermanos responsables es la misma palabra para las hermanas. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay diferencia en cuanto a su propósito eterno. Es que Cristo sea forjado en nosotros. Así que, hermanas, ustedes necesitan también saber cómo se deben conducir en la iglesia a fin de producir en un solo y nuevo hombre. ¿Qué tal si todos leen el número 2 romano? Lo que Dios desea hacer en la iglesia, a fin de saber cómo debemos conducirnos en la iglesia, necesitamos entender Efesios 2, 13, por lo menos aquí hay una secuencia de versículos maravillosos. Por eso los voy a leer. ¿Por qué? Porque aquí se muestra aquí se muestra lo que es la iglesia y lo que Dios desea hacer. Si sabemos lo que es la iglesia y lo que Dios desea hacer, estaremos en perspectiva y alineados
de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Efesios capítulo 2, del 13 al 16, dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. La paz no es un estado de sentimiento. La paz no es un acuerdo. Ahora mismo están tratando de terminar la guerra de Corea. La guerra de Corea no se ha terminado todavía. Fue en la década del 50, empezó en el 51 y luego hubo un armisticio, creo que en el 53 o 54, en uno de esos años, y todavía están en guerra Estados Unidos. Y ahora están tratando de hacer la paz. Queridos hermanos, el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, ¿verdad? Yo os doy. Quiere decir que la paz del mundo no es la verdadera paz. Aquí dice que Él mismo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. La paz es una persona que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados son ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él sí hizo la paz. ¿La hizo dónde? En su propia persona. Y el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ahí fue dada muerte, la enemistad. Por eso en la iglesia no debe haber enemistad. Si hay enemistad, estamos anulando lo que Cristo hizo. Es increíble, ¿no? Bueno, es increíble. Es increíble, pero tengo que creerlo porque lo veo continuamente. Que haya enemistad entre hermanos. El hermano Alberto anoche nos contó una anécdota muy interesante. ¿Se recuerdan? Las hermanas no estaban, así que yo la voy a repetir. El hermano nos contó una anécdota de que en una ocasión lo llaman a su casa y eran dos familias. Una familia, entre ellos mismos. No, con otros hermanos. Por eso, una familia con otros hermanos estaba en una enemistad tremenda. Llaman al hermano Alberto para que él venga y sirva de mediador. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero el hermano lo recibió en su casa y él contaba anoche que él no podía creer. Ni lo dejaban hablar. Y llegaron, entraron por la puerta discutiendo y se sentaron discutiendo y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hacer nula la cruz de Cristo. Porque Él acabó en la cruz la enemistad. Si estoy en enemistad, estoy en el viejo hombre. Y no me estoy conduciendo como debo conducirme en la casa de Dios. En la casa de Dios. Bueno, no me voy a detener mucho ahí. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Colosenses 3, 10 y 11. Este versículo nos dice que debemos que, dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay razas, ni tampoco hay religión. Judío y griego nos habla de razas y culturas y filosofías de vida. Circuncisión nos habla de religión porque era la marca del judaísmo. El judaísmo tenía dos marcas: el sábado y la circuncisión. El sábado y la circuncisión son dos marcas judíos. Pero aquí dice que la ni circuncisión ni incircuncisión. Incircuncisión nos habla que en la iglesia, en el nuevo hombre, no hay ni religiosos ni tampoco no religiosos. Algunos han venido a la vida de iglesia y dicen: no, yo nunca estuve en la religión. Yo no fui ni católico, ni evangélico, ni nada. Pues tampoco cabes en la iglesia. Porque en la iglesia no cabe ni el religioso y el no religioso. Ninguno cabe.
Solo Cristo. Solo Cristo. Y entonces dice, ni bárbaro ni escita. Los bárbaros eran los incultos del fuera del imperio romano. ¿Sí? Los romanos le llamaban bárbaros porque no entendían su lenguaje, les sonaba va. Y le dijeron, pues son los bárbaros, porque ellos entendían que hablaba como va, no lo entendían. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni inculto. Pero dice ni escita. Escita eran los peores de todos. O sea, ni bárbaro, ni escita. Ni esclavo, ni libre. Eso nos habla de razas sociales, de escalas sociales. Ni esclavo, ni libre. Ni rico, ni pobre. Una de las cosas que eran tremendas en la historia de la iglesia, y es bueno estudiar la historia de la iglesia, es que en el primer siglo y aún en el segundo, se practicaba en el imperio romano la esclavitud. Y había localidades donde un esclavo era uno de los ancianos de la iglesia. Y su amo no era de los ancianos de la iglesia. Y el amo se sentaba a escuchar al esclavo abrir la palabra del Señor. El amo estaba... Cuando volvían a los asuntos, el amo decía, ok, límpiame los pies. Y él venía y le limpiaba los pies. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo, era esclavo. Pero en la iglesia el amo se sentaba y decía, alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Porque en la iglesia no hay esclavo ni libre. Aquí todos somos iguales. Amén. Sea usted empresario, o sea usted un maestro, o sea usted una enfermera, sea usted lo que sea, se queda fuera de la puerta. Amén. Y, en el sentido espiritual, porque en la iglesia no hay ni esclavo ni libre. Amén. Solo hay una persona. ¿Quién? Cristo es el todo y en todos. Y finalmente, Colosenses capítulo 12, perdón, 1 de Corintios. Acerca de los gentiles y los judíos, llegan a ser un solo nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre no se refiere a un individuo, el nuevo hombre es un nuevo hombre corporativo. Por consiguiente, el versículo 15 dice claramente que Dios creó de los dos, los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre. Hermanos, Cristo derribó la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Él fue crucificado en la cruz, todas las ordenanzas fueron clavadas allí. las ordenanzas se refieren a la ley ceremonial y sus rituales, los cuales son formalismos o maneras de vivir y adorar. Las ordenanzas incluyen las maneras de vivir, nunca le trate de imponer su manera de vivir a los santos. Conformamos el nuevo hombre, somos uno con Cristo. Este es el punto más básico y crucial del libro de Colosenses. ¿Cuál es el punto más básico y crucial? Que somos uno con Cristo. Amén. Hermanos, el nuevo hombre aún no se ha manifestado a través de nosotros. hermanos, Debido al nuevo hombre que fue creado a partir de nosotros, que pertenecemos a la vieja creación, como su constituyente, Él necesita ser renovado. Esta renovación se lleva a cabo principalmente en nuestra mente, como se indica por medio de la expresión hasta el conocimiento pleno en Colosenses 3:10. así que la manifestación del nuevo hombre se va dando desde el viejo hombre. La nueva creación es en Cristo. Él es el nuevo ámbito de la creación. Pero Él usa un material viejo. En un sentido moderno, es como si estuviésemos siendo reciclados. El viejo hombre está siendo reciclado. Y en ese reciclaje se le añade algo que el viejo no tenía. La vida divina. Amén.
Pero es lo que lo va a hacer nuevo. Lo va a hacer nuevo. Todos los que están conscientes del reciclaje, hay muchos artículos, papel, vasos, que dicen, en algunos de ellos dicen 100% con material reciclaje. Pero hay otros que dicen 80% del material de reciclaje. Quiere decir que hay un 80% del viejo material, pero algo nuevo se le añadió. Hermanos, a este viejo se le ha añadido algo nuevo. Es Cristo, es la vida divina, que poco a poco llega a ser el 100% de que no del viejo, sino del nuevo. Cuando eso se da, el nuevo hombre se manifiesta. Uno de los propósitos de estos mensajes es que de ahora en adelante seamos molestados. Estemos cada día en esta consideración, Señor. Esto que dije, ¿fuiste tú o fui yo? Oh, perdóname, Señor. Señor, voy a ir a tratar una situación. Señor, yo no quiero ir. Amén. ¿Eres tú el que va? A veces decimos, voy a tener comunión con el hermano Joel. Pues sí, yo voy a tener comunión con el hermano Joel, pues debo quedarme. Porque esta comunión es mutua, es vertical y horizontal. Si yo voy a tener comunión con el hermano Joel, es porque el Señor va a tener comunión con el hermano Joel. Porque es una comunión, que es el fluir de la vida divina. Y esta comunión es Cristo mismo. Porque dice 1 Corintios 1:9, que fuisteis llamados a la comunión de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Esta comunión es el Señor es nuestra comunión. Esa comunión en 2 Corintios 13:14 se convierte en nuestra experiencia en la comunión del Espíritu, donde dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, queriendo decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, es experimentado en nosotros por la comunión del Espíritu Santo, por el fluir. Al comienzo de Corintios, la comunión es en su Hijo amado, pero hacia el final de 2 de Corintios, esta comunión es en el Espíritu. Amén. ¿Cuál es nuestra comunión en esta mañana? En el Espíritu Santo. Amén. En este Espíritu, la comunión del Espíritu es la comunión del Dios triuno procesado y consumado como el Espíritu, que es el Padre en el Hijo por medio del Espíritu. Todos juntos, perdón, la oración y la fe que uno y producir un solo y nuevo hombre. Debemos subrayar esta palabra, el Espíritu, la actitud, la oración y la fe. Debemos tener un espíritu, un espíritu ferviente. Pablo habla de abanicar el espíritu. Así que el espíritu es como una flama. Dice fervientes en espíritu. La palabra es abanicar. Esto quiere decir que tenemos que tener un espíritu ejercitado. Segundo, una actitud. Sea positiva.